Caminó 10 kilómetros bajo la lluvia para ver a sus nietos, pero nadie le abrió la puerta. La noche era fría y la lluvia caía con una intensidad que empapaba todo a su paso. Don Esteban, con su viejo abrigo gris, estaba de pie frente a la puerta de la casa de su hijo. Sus manos temblaban, pero no sabía si era por el frío o por el cansancio. Había tocado 3 veces, pero no hubo respuesta. La casa, normalmente cálida y luminosa, estaba oscura, como si no hubiera vida dentro. Con cada segundo que pasaba, sentía como la esperanza se desvanecía. ¿Habría cometido un error? ¿Tal vez lo habían olvidado? Intentó llamarlos, pero su celular, un modelo tan antiguo como él, ya no tenía batería. Finalmente, tras unos minutos eternos, dio un paso atrás. En su interior, algo se rompía. No te vayas, la historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes. La vida de Don Esteban transcurría en una casa modesta, al final de un camino de terracería. Sus días eran simples: levantarse con el primer canto del gallo, preparar su café negro y sentarse junto a la ventana para ver cómo el mundo seguía adelante sin él. Desde que su esposa falleció 5 años atrás, el silencio se había convertido en su compañero más constante. Ella siempre había sido la chispa de su hogar, la que mantenía las tradiciones vivas y organizaba las reuniones familiares. Ahora, sin ella, las festividades eran algo que solo veía pasar de lejos. Don Esteban vivía para las pocas visitas de sus hijos, pero esas visitas se habían vuelto menos frecuentes. Sus nietos, antes pequeños y llenos de curiosidad, ahora eran adolescentes con sus propios intereses, y rara vez lo llamaban. Aún así, cada vez que los veía, su corazón rejuvenecía. Pasaba días enteros esperando esos momentos, recordando las risas y los abrazos que llenaban la casa de vida, aunque solo fuera por unas horas. Una semana antes de Navidad, Don Esteban recibió una llamada de Ricardo, su hijo mayor. Fue una sorpresa, porque Ricardo no solía llamarlo entre semana. «Papá, vamos a celebrar el cumpleaños de Emiliano, aquí, en la casa. Los niños quieren verte y sería bonito que estés con nosotros». El tono de su hijo era amable, pero apresurado, como si hubiera estado haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Aún así, esas palabras encendieron algo dentro de Don Esteban. No había asistido a ninguna celebración en meses, y la idea de estar rodeado de sus nietos, de escuchar sus risas y de ser parte de un momento especial, llenó su corazón de ilusión. Pasó los días previos imaginando el evento, los niños jugando, el pastel, las conversaciones alrededor de la mesa. Hasta pensó en llevar un regalo para Emiliano, aunque su pensión apenas alcanzaba para sus propios gastos. Buscó entre sus cosas y encontró un pequeño libro de cuentos que había guardado durante años. Tal vez ya no lea cuentos, pero esto tiene valor, pensó. El día del cumpleaños llegó, pero con él también llegó una tormenta inesperada. Desde temprano, el cielo se oscureció y los vientos comenzaron a azotar con fuerza. Cuando llegó la tarde, la lluvia caía en torrentes, formando riachuelos por las calles. Don Esteban miró por la ventana y sintió un nudo en el estómago. Sabía que la distancia entre su casa y la de Ricardo no era corta, 10 kilómetros de caminos que, con esa lluvia, se volverían traicioneros. Pensó en llamar a su hijo para disculparse, pero recordó que no le gustaba parecer débil. «No puedo fallarles», se dijo a sí mismo. Con cautela, sacó su viejo abrigo, un paraguas, que hacía tiempo no usaba, y el regalo envuelto en papel de periódico. Al abrir la puerta y sentir la fuerza del viento, dudó.
El camino sería largo y a su edad, cada paso bajo la lluvia representaba un riesgo. Quizás debería quedarme, pensó, pero algo más fuerte que su cansancio lo empujó a avanzar: el amor por su familia. Mientras cerraba la puerta detrás de él, un recuerdo se cruzó en su mente. Era la voz de su esposa, Clara, quien solía animarlo cuando enfrentaban tiempos difíciles. Ella siempre decía: nunca dejes que las adversidades te alejen de lo que amas. Si tienes un motivo para avanzar, avanzarás. Ese pensamiento lo llenó de fuerza. Miró el camino frente a él, con el agua corriendo entre las piedras, y sintió que Clara estaba a su lado. Aunque físicamente estaba solo, su recuerdo le dio la valentía necesaria para salir y enfrentar la tormenta. Don Esteban caminó con determinación bajo la lluvia torrencial. Sus zapatos se empaparon rápidamente y el agua comenzó a filtrarse por las costuras de su abrigo. Cada paso era más difícil que el anterior, pero no se detuvo. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el rugir de la tormenta, como si el mundo estuviera en silencio, dejándole solo a él la misión de avanzar. A medida que se adentraba en el sendero, el paisaje se volvía más sombrío. La luz del día se desvanecía lentamente y el frío lo envolvía como una manta pesada. Cada kilómetro que recorría parecía más largo que el anterior. Y su cuerpo, envejecido por los años y la fatiga, comenzó a protestar. Sin embargo, su mente seguía fija en su meta: los abrazos de sus nietos, la cálida bienvenida de su familia. Eso lo mantenía en movimiento, como si todo lo demás no existiera. A lo largo del camino, la tormenta no solo traía lluvia, sino también recuerdos oscuros. Don Esteban recordó las veces que, de joven, había ido a trabajar bajo condiciones similares, siempre con la esperanza de que su esfuerzo sería recompensado. Sin embargo, mientras más avanzaba, más sentía la soledad que se acumulaba en su pecho. A veces, la vida lo había hecho sentir que sus sacrificios no habían sido apreciados. Sus hijos, aunque cariñosos, se habían ido distanciando con el tiempo, absorbidos por sus propias vidas. Ya no buscaban sus consejos, y las visitas, como las de ese cumpleaños, se volvían más infrecuentes. Un pensamiento fugaz cruzó su mente: ¿de qué me sirve tanto esfuerzo si ni siquiera valoran mi presencia? Pero inmediatamente rechazó esa idea. No importaba. De alguna manera, la fuerza de la vida seguía empujándolo hacia adelante. Tenía que estar con ellos, aunque solo fuera una última vez. Finalmente, después de varias horas de lucha contra la tormenta, Don Esteban llegó al umbral de la casa de su hijo. Sus ropas estaban empapadas, el rostro marcado por el cansancio. Pero su corazón seguía firme. Se acercó a la puerta y tocó, primero con suavidad, luego con más fuerza. Pero el sonido del timbre fue el único eco que respondió. En su mente, imaginaba que dentro de la casa, los niños jugaban, corrían, y Ricardo y su esposa hablaban entre ellos, ajenos al viejo que, empapado, esperaba afuera. Los minutos pasaban, y la puerta seguía cerrada. Después de varios intentos fallidos, Don Esteban se sentó en los escalones mojados, la cabeza entre las manos. La realidad golpeó como una ola helada. Su familia no estaba allí para recibirlo, ni siquiera para abrirle la puerta. Tal vez la tormenta había sido la excusa perfecta para que él no llegara, para que no tuviera que enfrentar la incomodidad de la visita. Las palabras de su hijo resonaron en su mente. Los niños siempre preguntan por ti. ¿Por qué entonces no estaban ahí? Una tristeza profunda comenzó a apoderarse de él.
Durante tantos años había dado su amor incondicionalmente y ahora se encontraba solo, empapado y en la puerta de una casa que ya no lo esperaba. El frío no solo le calaba los huesos, sino también el alma. En ese momento de desesperación, algo dentro de él cambió. A pesar de la desilusión, don Esteban comenzó a comprender algo que, durante tantos años, le había sido difícil de aceptar. El amor no siempre se refleja en las respuestas de los demás, sino en la constancia con la que uno mismo sigue amando. El amor incondicional no depende de los demás. No se mide en visitas ni en gestos grandiosos. A veces, se presenta en las pequeñas cosas, en la voluntad de seguir adelante a pesar de todo. Esa comprensión le dio paz. Se levantó y sin mirar atrás, comenzó a caminar de regreso a su casa, con la lluvia ya más ligera. El dolor seguía ahí, pero la aceptación le permitió avanzar. Quizás, en otro momento, sería él quien iría a buscarlos. Quizás algún día todo cambiaría, pero por ahora entendió que el verdadero valor estaba en su amor, que nadie podría arrebatarle. Don Esteban caminó de vuelta a casa, pero ya no con la misma urgencia. La tormenta había amainado, y aunque su cuerpo aún estaba cansado, su mente se encontraba más tranquila. Cada paso que daba, el peso de su tristeza parecía aligerarse. Cuando llegó a su casa, se sentó en su silla favorita junto a la chimenea. Su cuerpo estaba agotado, pero su corazón estaba en paz. Quizás nunca recibiría la respuesta que esperaba, pero había hecho lo que su alma le dictaba. Y eso, al final, era lo único que importaba. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre el techo de su casa, don Esteban cerró los ojos y recordó a su esposa. Aunque no la tuviera a su lado, sentía que sus palabras, su apoyo, seguían dentro de él. Al día siguiente, recibió una llamada de Ricardo. «Papá, perdona, estábamos ocupados y no te escuchamos. ¿Quieres que vengamos a verte?» Don Esteban sonrió débilmente. «No te preocupes, hijo. Ya estoy bien. Ya estoy en casa». El teléfono se quedó en silencio un momento. Y luego, Ricardo, con voz apesadumbrada, le dijo: «Lo siento mucho, papá». Aunque la visita nunca ocurrió, don Esteban comprendió algo que los años le habían ocultado. El amor verdadero no necesita ser recibido en forma de respuestas o gestos. El amor de él por su familia era suficiente. Era un amor que no requería recompensa ni gratitud. Era el amor que le daba paz al seguir adelante. A medida que pasaban los días, don Esteban empezó a vivir con un sentido renovado de propósito. No importaba si sus hijos y nietos entendían todo lo que había hecho por ellos. Él sabía que había dado lo mejor de sí, sin esperar nada a cambio. Y eso, para él, era suficiente. Don Esteban nos enseña que el amor, en su forma más pura, no depende de lo que los demás nos den a cambio. El amor verdadero es la capacidad de seguir amando, incluso cuando parece que no recibimos lo mismo a cambio. En cada sacrificio, en cada gesto, aunque no siempre sea reconocido, el amor se mantiene firme y eterno. La paz interior llega cuando entendemos que el valor de nuestro amor no se mide por la respuesta de los demás, sino por nuestra propia disposición a seguir dándolo, sin esperar nada más que la satisfacción de haber dado lo mejor de nosotros mismos.